Hola, nuestro próximo tema es el que están ustedes viendo en pantalla, que se titula Texto literario guión no literario científico, ¿sí? Así enunciamos nuestro próximo tema. Bueno, tal como su título lo adelanta, ¿qué vamos a ver ahora? Y bueno, vamos a ver esta gran distinción entre estas dos categorías de texto, ¿sí? ¿Para qué? Para fijar y no equivocarnos de aquí en adelante como lectores frente a qué tipo de textos estamos, ¿no es cierto? Lo que he leído o aquel paratexto que he analizado me demuestra que estoy frente a un texto literario o a un texto no literario científico. Esta primera distinción que como lectores nosotros tenemos que saber nos ayuda muchísimo en la comprensión lectora. No es solamente una distinción que la hacemos así teóricamente y queda ahí para dar una lección. No, es una distinción que ayuda a la comprensión del texto. Por ejemplo, me preocupa un poquito cuando alguien me dice, profesora, yo leí la historia del gato Pura Sensibilidad. Entonces me está dando cuenta que ha entendido y ha clasificado ese texto, si me dice la historia del gato Pura Sensibilidad, como un texto literario, y no lo es, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver estas distinciones. Entonces, como título en la carpeta, con la fecha, ¿sí? En la parte de lengua, en la primera parte, como título entonces, texto literario, guión no literario científico. Así van a escribir. Bien, y acá tenemos dos textos por ustedes conocidos y leídos. El Diablo de la Botella, de Stevenson, ¿sí? Novela corta, ¿sí? Que dentro de estas dos categorías, ¿dónde la ubico? En el texto literario. A la derecha de ustedes, otro texto conocido, un texto expositivo que hemos visto, titulado El gato pura sensibilidad, que habla de los sentidos del gato, que aquí tengo la fotografía de los recursos cohesivos que hemos ido marcando, ¿sí? Es un texto no literario científico. Bien, título entonces es subtítulo en sus carpetas. Diferencia entre texto literario y no literario científico, ¿sí? Como un subtítulo. Recuerden que a este video lo pueden pausar en el momento que ustedes precisen. Bien, me quedó el subtítulo. Ahora, debajo de ese subtítulo, van a copiar esta teoría. Yo la voy a leer para ir desglosando, a ver qué me quiere decir, y aquí ustedes tienen que escuchar las explicaciones. Pero no solamente escuchar las explicaciones, sino pensar en el tema, en las dudas que puede generar, para que luego tengamos preguntas, intercambios para hacer, ¿sí? Bien, dice así. Texto literarios y no literarios. Lo pueden copiar eso también. Dice así. Todo texto puede ser clasificado según dos grandes categorías. Las que recién decía, ¿no es cierto? Dos grandes categorías. Es como dos cajones, imaginen. Tenemos dos cajones. Estas dos grandes categorías, entonces, en un cajón, los literarios. Y en otro gran cajón,
los no literarios. Es la primera clasificación que yo tengo que saber como lector. ¿Sí? Bien. Los textos que pertenecen a una u otra categoría son bastante conocidos. Entre los textos literarios encontramos, y hay un error ahí, encontramos, y bueno, a ver, el cuento, el microcuento. El microcuento es un cuento breve, pueden ser 2 oraciones, y ahí está encerrado todo un cuento. Vamos a verlo también. La novela, el mito, la leyenda, la fábula, el poema y la obra dramática. Ustedes como alumnos de un primer año han pasado por todos por todos estos tipos de relatos, ¿sí? Todos esos relatos van en el cajón de los literarios. Ahora vamos a pasar a los no literarios. Dice, y entre los textos no literarios, y yo adopto la clasificación, ¿no es cierto?, de no literarios científicos para ayudarme, destacan la noticia, la crónica, la reseña, el reportaje, la carta, el informe, la receta, las instrucciones, entre otros. ¿Sí? Creo que como recién decía, como alumnos de un primer año han pasado por varias de estos textos que he nombrado recién, ¿no es cierto? Bien. La diferencia entre ambos tipos de textos, sin embargo, resulta un poco confusa si no atendemos a sus principales características. Créanme que esto creo que lo conté o lo hablé así muy brevemente en estos días anteriores, que bueno, me tocó dar una suplencia en un colegio en un 5º año y empezamos a hablar de esto y alumnos de 5º año, muchos de ellos se confundían al diferenciar entre lo que era literario y no literario. Entonces, ¿qué comprensión nosotros podemos esperar, ¿no es cierto? Bien, pasemos. Entonces, perdón, vuelvo, copian eso, copian y me escuchan, ¿sí? Lo pueden pausar en el momento que ustedes precisen. Copian eso. Bien, una vez copiado, una vez entendido, una vez pensado, vamos a hacer esta parte del tema que es la más importante. Bien, vamos a poner como subtítulo características de los textos literarios. Y vamos a hacer este cuadro que aquí se me presenta. Vieron que es esto es un formato donde están las características enunciadas como ficción, verosimilitud, función estética, están presentadas así como un dibujo que parece una flecha, algo así. Bueno, no es necesario que ustedes lo copien tal cual, pero sí que quede la categoría y el concepto, es decir, la teoría desarrollada de esa categoría al costado, ¿sí? O sea, ustedes adopten una forma que no tiene que ser precisamente esta, pero que se haga la distinción. Pueden ser un cuadro de doble entrada, ¿sí? Si lo quieren copiar tal cual lo encuentran acá, también está bien. Bueno, primero, lo importante, ver las categorías y de qué se trata cada una de ellas. Esto es lo que nos da las características de las esenciales para que, como lector, podamos distinguir lo que es literario de lo que no es literario, ¿sí? Primera categoría distintiva, ficción, ¿sí? Dice, las acciones conforman un mundo que se sustenta en la imaginación, en lo ficticio y no en la realidad, ¿sí? Aquellos que encontramos como literario, ¿sí? Es
Un mundo ficticio. Ficticio proviene de fingere, una palabra latina, fingere, que quiere decir fingir. Es decir, ese mundo presentado, vamos a tomar en cuenta nuestro texto y como ejemplo, nuestro texto literario El Diablo de la Botella, es un mundo que se sustenta, nace de la imaginación del autor, ¿sí? Y no es real ese mundo que presenta. Segunda característica es la verosimilitud. Y acá hay algo para pensar y mucho. No es fácil pensar tampoco en estos temas, sobre estos temas. Dice, las acciones, aunque ficticias, deben ser creíbles o posibles dentro de la lógica del mundo ficticio que se ha presentado. Verosimilitud. Nace de la imaginación, está dentro de la ficción, pero debe tener verosimilitud. Quiere decir que tiene anclaje en lo creíble, en lo posible. Lo verosímil es aquello como si fuera de verdad. Como si fuera de verdad. ¿Sí? La verosimilitud en El Diablo de la Botella la encontramos en que aquellos lugares que se nombra, como Hawái, San Francisco, las colinas de San Francisco, están sacadas del mundo real, ¿sí? ¿Bien? Bien. Entonces, ficción. Esa novela nació de la imaginación de Stevenson. Pero tiene la otra característica, verosimilitud. La presenta como si fuera real, ¿sí? Entonces, toma lugares que son reales. Tiene ese anclaje. Tercera característica, función estética. ¿Qué quiere decir? Acá se mira el lenguaje que está utilizado en función de la belleza, ¿sí? De la belleza que se pueda expresar a través de él, ¿sí? O sea que acá hay, dentro de esta característica, nos presenta que el lenguaje no está utilizado ni para informar, ni para educar, ni para argumentar, ¿sí? Informar como en el caso de El gato pura sensibilidad, sino que está al servicio de la belleza, de presentar no solamente lo lindo por lindo, sino que, por ejemplo, en el relato de El Diablo de la Botella, aquí la belleza, ¿en dónde la encontramos? Bueno, en esto de presentar al bien y al mal, ¿no es cierto? Y de alguna manera, en esta historia se revela lo importante que es mantenerse dentro de la órbita del bien. Y cuánto problema trae pasarse hacia el lado del mal, ¿no es cierto? Cómo los enreda, los oscurece a estos personajes. Esto de, digamos, tocar el mal, dejarse tentar por el mal, ¿sí? Y cómo el bien finalmente triunfa, pero todo el camino que los lleva para vencer a ese mal, ¿sí? Acá vendría a ser entonces esa la belleza encontrada, ¿no? Bien, entonces, el lenguaje
en esa función de belleza, ¿sí? Dejarnos una enseñanza, dejarnos algo para pensar realmente. Es un relato que es muy, es para reflexionar y mucho, ¿sí? Bien, copian esto, pausan donde les sea necesario. Seguimos con las características. Otra de las características es la intertextualidad, ¿sí? Es decir que, lo dice aquí la teoría, que los textos literarios se construyen en relación a una tradición literaria y de manera explícita o implícita, siempre están dialogando con las obras literarias que los preceden. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros al leer muchas historias, en eso de ir enriqueciendo mis lecturas con tal o cual libro, tal o cual relato, yo puedo ubicar este relato en una tradición. Fíjense, es decir, es como que no encontramos algo totalmente original que nunca se haya contado. Bueno, dicen que la literatura nació, esto está en un relato que me gusta mucho, que la literatura nació desde el momento en que el hombre dijo, había una vez, y de ahí toda la literatura. Y entonces, este relato que estamos tomando como ejemplo, El diablo de la botella, está inserto en una tradición. Y ustedes, o sea, en una tradición muy conocida, que es el relato de estos seres ligados a los genios, en este caso al diablo, que se le aparecen al hombre. En este caso, ¿sí? En una botella, y que está diseñado para cumplir todos los deseos del hombre, pero no gratuitamente. ¿Y cuántas películas se han hecho tomando ese mismo tema? ¿Sí? Que más allá de un detalle u otro, es la tentación del hombre, ¿sí? El hombre es tentado por, por esos personajes, ¿sí? Estamos hablando siempre de literatura, ¿no? El hombre es tentado por ese personaje que le va a cumplir todos los deseos, pero no gratuitamente. Bien, intertextualidad. Entonces, todas las historias están insertas, ¿sí? En una tradición. Se viene contando la historia. Por ejemplo, esta, ¿sí? La de un genio, la del diablo, en una botella. ¿Cuántas historias más conocemos parecidas, con un ingrediente más o menos? Pero se trata de esa, aborda esa temática, ¿sí? Bien. Y última característica es reconocimiento del lector. Dice que el lector es un lugar esencial en los textos literarios, puesto que es precisamente el conjunto de los lectores el que determina la literariedad de un texto. Es decir, hay un texto que es tomado como literario por ese acuerdo tácito de lo que es literario, se reconoce, ¿sí? Pensemos que, a ver, hay texto, por ejemplo, el mito. El mito para el antiguo
no era un texto literario. ¿Sí? Pero bueno, evoluciona el hombre, la sociedad, deja de creer, se corre de ese núcleo de creencias, y entonces hoy lo vemos como literario. Pero en un tiempo y allá a lo lejos, no lo era. ¿Sí? Bien, pasemos a las características de los textos no literarios. Y bueno, van a copiar como subtítulo esto y van a hacer el cuadrito. Cuadrito, como ustedes elijan hacerlo. Siempre utilizando colores chicos, reglas, y van a hacer un cuadro, porque yo veo a veces cosas muy solo virome, sin reglas, sin nada. ¿Sí? Bien, primera característica, claridad en el lenguaje. Saltamos de una caja a la otra. Estamos dentro de los textos no literarios científicos. Primera característica, claridad en el lenguaje. Dice así, el texto no literario por lo general evita la ambigüedad y busca asegurarse que el lector será capaz de entender sin mayores problemas el mensaje transmitido. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto de ambigüedad? La literatura siempre nos deja un poco a la imaginación de nosotros, ¿sí? Nos deja cosas casi no dichas para que nosotros pongamos de nosotros nuestra libre interpretación. Pero en un texto que no es literario, que por ejemplo busca informar, va a dejar de lado todo eso porque quiere que el mensaje sea claro. El emisor del texto de El gato pura sensibilidad nos está informando, está exponiendo las principales características de cada uno de los sentidos del gato. Y su intención como emisor es exponer, explicar sobre un tema determinado. Y ese tema que él aborda tiene un respaldo científico. ¿Sí? Acá no hay lugar para la imaginación. Lo que nos está transmitiendo es un conocimiento que está avalado científicamente. Si él explica que el gato tiene una membrana que se llama tal y que tiene tantos músculos, es porque eso está avalado por el discurso científico. Y nosotros podemos ir y comprobar eso. No puede haber acá imaginación. ¿Sí? Bien. Muy ligado a esto está el otro ítem. Ausencia de ficción. ¿Sí? Dice, se habla acerca del mundo real y no de aquello que el autor imagina. En este sentido, no hay ficción en ellos. ¿Sí? Acá no hay mundo posible, no hay personajes, no. El texto no literario científico que nosotros vamos a ver con detenimiento es el texto expositivo, que ustedes lo han visto, y vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué? Porque es la tipología de textos que ustedes encuentran en sus manuales, a través del cual estudian todas las materias. ¿Sí? Hablemos de geografía, hablemos de ciencias naturales, historia, ¿sí? Entonces, acá estamos dentro de un texto no literario científico. Quiere decir que ustedes permanentemente se están moviendo en un mundo de textos en donde ahora no se pueden más confundir entre lo literario y no literario científico, ¿sí? Bueno, aquí termina la clase, esto lo copian, ¿sí? Y entonces es el próximo tema que nosotros hemos abordado. Les dejo un saludo y nos seguimos viendo.